Los resultados, me restringí a algunos resultados porque no había tanto tiempo, así que puse los más relevantes. Se hace después una discusión de los resultados comparándolos entre sí y con la bibliografía, y finalmente las conclusiones. Con introducción. El trabajo se enmarca en la pampa inundable y el tema general es acerca de la ganadería y de la agriculturización. La pampa inundable posee el 20% del stock ganadero nacional. Como ven a la derecha, una figura de la región pampeana. La zona D es la pampa inundable, donde vamos a enfocar el trabajo. Y bueno, el proceso de agriculturización que inició alrededor de la década de los 90, en la pampa inundable tuvo tres consecuencias importantes. Una primera es el aumento de las existencias bovinas. Otra es una mayor concentración de la producción ganadera en sectores marginales, ya que la agricultura avanza primero sobre las mejores zonas, dejando la ganadería relegada a las zonas marginales. Y finalmente, un cambio parcial en el productivo, ya que la predominante venta de cría, la pampa inundable, pasando parcialmente a invierno. Con el impacto de la agriculturización. Como dijimos antes, la agriculturización produjo un cambio de sistema productivo, un cambio parcial. Esto, según lo que hablamos con un asesor del partido de Tapalqué, que se llama Santiago Banda, produjo una sobreexplotación de los campos. Esa es nuestra hipótesis, nuestro trabajo. Sobre los pequeños productores. ¿Esto por qué fue? Porque los pequeños productores antes solían vender sus campos a los invernadores del oeste. El camión volvía por la pampa inundable, le venían los terneros y seguían su camino. Ahora, al cambiar la relación de mercado, los pequeños productores no hacen más esto, pero lo que nosotros pensamos es que los pequeños productores no podían más que los animales y se produjo una sobreexplotación de los campos. Y una predicción de esta hipótesis es que disminuyó la oferta forrajera en los campos naturales. Por otro lado, otro impacto de la agriculturización es la intensificación del uso del suelo, ya sea el campo natural con más carga o cambiando de uso. Y esto estaría provocando cambios en la provisión de servicios ecosistémicos. Estas fueron las motivaciones que nos iban a hacer a estudiar este tema. Acá a la derecha vemos dos imágenes, una es la ganadería de cría sobre pastizal y en la inferior vemos el proceso de agriculturización. Como ven, los usos son muy distintos, la vegetación y la estructura es muy distinta, por lo tanto los servicios que se proveen van a ser distintos. Para crear los servicios ecosistémicos utilizamos el modelo de acá de Heinstein y Hostin en 2005, que se basa en clasificarlos en dos, en intermedios y en finales. Para que se entienda esto, los intermedios sería la estructura del ecosistema, la cual tiene funciones o capacidades. Estas funciones se traducen en un servicio y finalmente se transforman en un beneficio. Como ejemplo se puede tomar la productividad de la neta del ecosistema, que puede ser de fotosíntesis. Esto se traduce en biomasa. Esta biomasa el productor toma la que es de interés y finalmente en el mercado la lleva y hay personas que están dispuestas a pagar por esos productos. Realmente los productores se enfocan en los beneficios y en lo que pueden llegar a ganar de los productos finales. Bueno, objetivos y metodología. Como objetivo general nos propusimos estudiar cuál es el impacto de la agriculturización sobre la actividad ganadera en la pampa inundable en el periodo del 2000 al 2003. Con objetivos específicos, vamos a estudiar los cambios en el uso del suelo, a escala de explotación agropecuaria, a escala departamental. Vamos a estudiar los cambios en la productividad primaria neta, en la provisión de servicios ecosistémicos y en los niveles de la aplicación humana de la productividad primaria neta. Esto a escala de explotación agropecuaria. Y finalmente también vamos a estudiar las estrategias de los productores y cuál es la percepción de ellos de los cambios que están ocurriendo en este periodo. Esto también a escala de explotación agropecuaria. Bueno, la metodología para estudiar esto, hicimos 3 viajes con esta fruta de Feta Monzón, que está acá presente. Hicimos 3 viajes a Tapalqué. Nos contactamos con 2 asesores de 2 grupos de allá, que son el Grupo Crea y el Grupo San Gabriel. El Grupo San Gabriel son 6 productores que son pequeños, que tienen menos de 500 hectáreas. Y el Grupo Crea son 3 productores medianos y de más de 500. También hablamos con asesores y con señores de Hacienda.
Durante las entrevistas se evaluó los datos de las explotaciones, ya sea composición del rodeo, uso del suelo, también la percepción de los productores acerca de qué fue lo que ocurrió en el periodo, ya sea en sanidad, en producción, en uso del suelo. Y se hizo al final una encuesta que es cuánto ellos valoraban cada servicio para cada uso del suelo. Se les proponía, bueno, le decían, bueno, el campo natural, por ejemplo, para vos, ¿cuánto provee tal servicio? Y tal otro, así vamos percibiendo qué es lo que ellos pensaban de cada servicio. Eso las entrevistas. Por otro lado, les pedíamos marcar en un mapita del año 2000 y 2013 qué usos debían a su explotación en los años 2000 y 2013. Así vamos a evaluar cómo cambió el uso del suelo. Después, sabiendo el uso del suelo y nos ayuda del LARS, calculamos la productividad primaria neta para cada año y con los datos de productividad primaria neta, con el método propuesto por Bill Griso, estimamos los servicios ecosistémicos que proveen los campos en el 2000 y 2013. Y con los datos de carga y de productividad, calculamos la apropiación humana. ¿Cuánto cada productor estaba apropiándose de lo que producía en ese sistema? Y finalmente, a nivel departamental, lo que hicimos fue clasificar el partido. Lo que ven ahí es una imagen Landsat. Los polígonos negros son las unidades de manejo que logramos uniendo la segmentación de la Landsat con el cadastro de Cardoquet. Y cada uno de los rombos amarillos es un píxel MODIS. A cada píxel MODIS le extrajimos la firma fenológica, la firma espectral, y la comparamos con firmas espectrales conocidas para decir, sin conocer a campo cuál es el uso de ese suelo, con la firma espectral podemos clasificarlo y para cada unidad de manejo, la mayor cantidad de píxeles de un uso va a ser el uso de esa unidad de manejo. Cuando eran píxeles que han empatados en los usos, se les queda al azar entre todos. Bueno, resultados. En la rescate del uso a nivel explotación agropecuaria, observamos que se intensificó el uso del suelo en las explotaciones entrevistadas. En el eje vertical podemos ver la proporción promedio de uso del suelo de las explotaciones, en el eje horizontal los años y la variación entre los años, para cada uno. Como ven, en el año 2000, tanto el grupo Pilar como el San Gabriel estaba ocupado principalmente por campo natural, muy poco intensificado, y en 2013 sí se redujo el campo natural. Las letras distintas son diferencias significativas. Como ven, el grupo CREA disminuyó fuertemente su porcentaje de campo natural, apareciendo pasturas alrededor de invierno y de verano. El grupo San Gabriel también disminuyó el campo natural, pero en menor medida, apareciendo significativamente el alrededor de invierno y el alrededor de verano como otras alternativas de uso. Este es el resultado de la clasificación del departamento de Tapalqué, son los límites del departamento, los polígonos negros son las unidades de manejo, y todo lo que ven de verde es campo natural. Fíjense que está casi todo ocupado por campo natural, lo que es amarillo son pasturas, y a veces algunos puntos de praderas de verano. Y para que vean, los polígonos violetas y azules son los productores entrevistados. Luego en el año 2011, se clasificó en el año 2011 porque el 2013 fue muy lluvioso, entonces la clasificación nos dio mal, buscamos un año cercano que pudiésemos clasificar, somos el 2011, y vemos que se intensificó fuertemente el uso del suelo, apareciendo mayor cantidad de pasturas y mayor cantidad de terrenos o cultivos de verano. Esta es otra manera de estudiar la intensificación del uso del suelo, que es viendo cómo cambió el coeficiente de variación del IBN. El IBN es el índice de vegetación normalizado. Todo lo que vemos de amarillo, naranja y rojo son zonas donde el índice aumentó. Entonces fíjense que en la mayoría del departamento el coeficiente de variación aumentó. Cuando aumenta este coeficiente de variación significa que el uso del suelo está intensificado, ya sea por mayor carga, por inversión de pasturas o otros usos. Esta es otra forma de ver lo mismo que vimos recién en el mapa, donde vemos en el eje vertical cómo varía el coeficiente de variación del IBN. Vemos que
el 80% de los lotes mostraron un aumento del índice de precio. Luego hablamos de la consistencia entre las escalas departamental y asociada agropecuaria, en donde usuario el suelo, y vemos que hay correspondencia. En este gráfico también vemos la proporción de usuario al suelo. Vemos que en el año 2000, tanto la clasificación como las entrevistas nos dan que es un alto porcentaje de campo natural, y en la actualidad, que sería 2011 para la clasificación y 2013 para las entrevistas, disminuyó el campo natural apareciendo las pasturas y los perdidos de verano. Estas barreras son las magnitudes de variación, para que vean que son bajas. O sea, comparando clasificación de entrevistas, son similares. En cuanto a la productividad primaria neta y el coeficiente de variación de productividad, vimos que aumentó la productividad para ambos grupos. En este gráfico vemos en el eje vertical la productividad primaria neta en kilogramos de materia seca por hectárea por mes, en el eje horizontal cada uno de los meses. Como vimos antes, era todo campo natural, por lo cual tiene sentido que sean parecidos. El verde es CREA y el azul es San Gabriel. Luego en el 2013 aparecen diferencias, viendo que el grupo CREA tiene una mayor productividad que San Gabriel. Esto tiene relación con la intensificación que logró el CREA y no el San Gabriel. En cuanto al coeficiente de variación, aumentó para el grupo CREA únicamente. En esta tabla podemos observar la productividad primaria neta anual para cada año y su variación, y acá el coeficiente de variación y la productividad. Vemos que el grupo San Gabriel no cambió su coeficiente de variación, en cambio el grupo CREA lo aumentó. Esto, como decíamos antes, está relacionado con la intensificación del suelo. En cuanto a la carga, después de entrevistar a los productores, nos comentaban de que no tenían problema de los animales, lo hacían en remas de feria, y con matarifes y con otro tipo de ventas, con lo cual no era un problema. Y sí, observamos un aumento de cargas y explotaciones. Vimos que tanto el grupo CREA como San Gabriel aumentaron su carga 24 y 26% respectivamente. Y en cuanto a la apropiación humana de la productividad, varió según el grupo. Esto resultó interesante cuando estamos discutiendo con José, porque esperábamos que cuando aumente la carga, aumente la apropiación humana de la productividad. Sin embargo, bueno, acá tenemos los valores de apropiación humana netos y de promedio, y este es el porcentaje como lo calculó Gershman, para poder compararlo. Vemos que para el grupo CREA, en el 2000 era el 63%, y a pesar de que aumentó la carga, bajó al 27%. Esto significa que el aumento de productividad fue más importante que el aumento de carga. En cambio, para el grupo San Gabriel, al intensificar menos el uso del suelo, vemos que el aumento de carga fue más importante, aumentando el porcentaje de la apropiación. En cuanto a la provisión de servicios de regulación, vemos en general una disminución en la provisión de servicios. En el eje vertical tenemos los valores calculados por el método de Griso, y en el eje horizontal cada uno de los servicios para cada año y la variación entre los años. Vemos que para todos los años y todos los servicios parecería haber una tendencia a disminuir. Vimos diferencias significativas para el grupo San Gabriel en captura de carbono, purificación y provisión de agua y conservación de la biodiversidad. Pensamos que para el grupo CREA no encontramos diferencias por tener un N bajo, eran solamente 3 productores que pensamos que si hubiese más, hallaríamos. De hecho, los valores de disminución de servicios son muy altos, con lo que parecería que hay una diferencia. En cuanto al campo natural, en zonas que siempre fueron campo natural en las explotaciones, no hay diferencias de provisión de servicios ecosistémicos. Sí nos parece interesante mostrar que en los campos naturales los servicios más relevantes que proveen son la biodiversidad y la captura de carbono. En este gráfico vemos la escala de 0800, cuando se provee el servicio, digamos que los servicios más provistos son de conservación de la biodiversidad y captura de carbono. No veo muchas diferencias entre grupos. En cuanto a la recepción de los servicios ecosistémicos por parte de los productores que ellos perciben y entienden, vimos que en promedio, por todos los servicios, el grupo San Gabriel los valora más alto. Eso nos resulta interesante por ser quizás pequeños productores que tienen otra relación con la naturaleza y
lo ven de otra manera, eso era interesante. Bueno, este gráfico espero que lo entiendan, es un poco complicado, pero está bueno. En el eje vertical tenemos la valoración por servicios ecosistémicos. Esto es el promedio de la valoración que ellos le dan a un uso del suelo. Por ejemplo, campo natural, el promedio de todos los servicios, lo que ellos perciben, bueno, es un valor. Esto es la percepción de ellos. Y en el eje horizontal tenemos valoración por cambio. Esto significa de que si un productor en el periodo de 2000 a 2013 redujo su porcentaje de uso de un suelo, por ejemplo, si disminuyó el campo natural, eso tiene una valoración baja. En cambio, si aumentó un uso, por ejemplo, la pastura, tendría una valoración más alta. Comparando esto, vimos, por ejemplo, que para el campo natural todos los puntos aparecen a la izquierda de la recta igual a X. Y esto está indicando de que el campo natural es bien valorado como valor de servicios, pero sin embargo no es una buena alternativa de uso para los productores. Prefieren otros usos al campo natural. Luego, en cuanto a la pastura, vemos que los puntos verdes son el grupo KEA, puntos azules, el grupo Sindarin, por ahí decir. Vemos que en la pastura, el grupo KEA, hay una correspondencia entre la valoración por servicios y por cambio. Esto quiere decir que lo valoran como proveedor de servicios y también lo implementaron en su explotación. En cambio, en el grupo Sindarin vemos que muchos productores lo valoran, pero no lo lograron implementar. Eso significa de que, a pesar de que lo valoran, no tienen los medios para poder implementarlo. Y finalmente, en cuanto a los barridos, vemos que fueron una buena alternativa de uso, especialmente los de invierno, para los pequeños productores y para el grupo CREA. Pensamos que esto tiene que ver porque es una inversión a corto plazo, los cuales están capaces de subir los pequeños productores. Y también los medianos. Bueno, discusión. Evaluamos la consistencia de los resultados en el uso del suelo. En nuestro trabajo vimos que hay consistencia entre lo que perciben los productores, entre el uso que dan a las explotaciones y a nivel departamental vemos que en todos los casos es un uso intensificado del suelo. Comparando estos resultados con las estadísticas oficiales, no del Censo Nacional porque no había información para poder comparar, sino del SIGA tomamos, que es el Sistema Integrado de Información Agropecuaria, vemos que son distintos. En este gráfico vamos a observar en el eje vertical la superficie de cultivos, esto es para el partido de Tapalqué, en hectáreas, y en el eje horizontal el perímetro. Vemos que para el periodo estudiado, que es este, desde el 2001 hasta el 2011-2012, este gráfico indicaría que hay una disminución en la superficie. Hay un pico que es extraño, pero bueno, vemos que es distinto a lo que nosotros habíamos encontrado, que había aumentado esa superficie. En cuanto a la ganadería, vemos que tanto los datos de explotación, la percepción de los productores y la identificación del uso muestran un aumento de carga. Esto comparándolo con las estadísticas oficiales. Tomamos el SENASA porque también el Censo Nacional y el Sistema Integrado no tienen información, así que lo tomamos con el SENASA. Nos dijeron también que hay diferencias. En este gráfico no es el número real de cabezas, sino es una tendencia, porque es una vacunación, no es un censo, sino que es una estimativa de lo que sucede. Sin embargo, vemos que la tendencia es a que se mantenga o que incluso baje la carga, lo cual es distinto a lo que nosotros encontramos en las explotaciones y en la percepción de los productores. Bueno, ¿qué sucede con la provisión de los servicios de regulación? Como vimos antes, el campo natural posee una buena valoración como proveedor de servicios. Sin embargo, su uso es reemplazado por otros, se reemplaza por otros usos. Esto implica pérdida de servicios que los particulares proveen. Por otro lado, vimos que hubo un aumento de la productividad primaria neta, porque se intensificó el uso del suelo, pero esto conllevó también a un aumento de la coeficiente de variación. Finalmente, la consecuencia final es que ocurrió pérdida de servicios existentes, como vemos en el gráfico anterior. También cuando nos pasamos en todas las entrevistas que hablamos del concepto de lo que nos fue la naturaleza, los servicios que nos da, y por lo tanto es un concepto muy poco conocido, siempre hubo que explicarlo. Entonces, que sea poco conocido o que sea poco relevante a la hora de decidir sobre el suelo, entonces al no conocer los servicios ecosistémicos, los productores no es parte de la decisión, también conlleva la pérdida de servicios.
Y otra cosa que me pareció también importante mencionar es que los pequeños productores lo valoran más a los servicios ecosistémicos que los medianos, pero esto sumado a que los pequeños productores tienen un futuro incierto, porque en muchos casos requieren un trabajo cero de la explotación para poder mantenerse, o los hijos están viendo de trabajar de otra cosa que no sea del campo. Bueno, dice que el futuro parece estar en jaque, y es cierto, esto también conllevaría a la pérdida de servicios, porque son los que más lo valoran. Siempre los productores nos contaban que el campo natural les gustaba, que se sentían contentos, que era un ámbito lindo para mantener su campo y no cambiarlo, cosa que no pasaba con los medianos. Bueno, en cuanto a la apropiación humana de la productividad, el valor promedio para nuestro trabajo es del 44% para este periodo. Este valor es mayor al periodo estudiado por Rexman y Palvero en el 81 al 2001. Nos dio similar al estudiado por Haber en el año 2000, eso siempre para la misma zona. Y nos dio incluso mayor al estudiado por Pilusek, que es el precursor de este concepto, la estimación alta de la apropiación humana a nivel terrestre, dio el 39%. Esto es para el total de la Tierra. Para la región pampeana, la pampa inundable nos dio el 44%, esto indica que es un valor alto. Y bueno, en la relación con los ejercicios de regulación, según la bibliografía, muestra que altos valores de la apropiación humana de la productividad conllevan a una disminución en la producción de servicios ecosistémicos de vectores de carbono y también a una disminución en el servicio de conservación de la biodiversidad. En nuestro caso, los cambios que vimos en la apropiación humana de la productividad no vimos variación significativa. Creemos que esto tiene que ver porque el año 2013, que fue el año donde tomamos la productividad, fue un año muy lluvioso y eso hizo que los niveles de productividad sean muy altos, lo que no sirve para poder comparar con los servicios. Por eso hay cosas para seguir haciendo. Bueno, y como conclusiones, nuestra hipótesis la rechazamos porque los productores pudieron tener sus animales a llevar al invierno, con lo cual no fue causa de sobreextensión de los campos. Vimos que la agriculturización tuvo un impacto sobre la actividad ganadera, y esto es, se intensificó el uso del suelo, se redujo la superficie de campo natural, aumentó la productividad primaria neta y la coeficiente de variación de la productividad, y hubo un aumento de carga animal. Por otro lado, también observamos que hay un gran desconocimiento y poca valoración de los servicios ecosistémicos, y en la mayoría de los casos vimos la necesidad de los productores de aumentar la carga en sus explotaciones. Esto finalmente tiene consecuencias importantes que los pequeños productores tienen un futuro incierto por el tema de que necesitan aumentar la carga, intensificar el suelo, que a veces no pueden. Eso les hace buscar alternativas de vida y de dejar el campo. Y también la pérdida de servicios de regulación, como vemos en el gráfico, lo cual a veces no es valorado, pero sí es importante. Bueno, sobre qué se puede trabajar o qué pensamos es, mediante quizás políticas de ordenamiento territorial, restringir cuánto uno puede reducir en el campo natural de su explotación, si intensifica el uso, cómo lo hace, qué métodos utiliza, qué cobertura pone en el suelo. Otro lugar donde se puede trabajar es en la capacitación de los productores y asesores acerca de los servicios ecosistémicos, para que sea una herramienta más a la hora de decidir. Quizás al no conocerlo, no pueden decidir porque no se sabe. Y si se conoce, es una herramienta más. Y finalmente, quizás a los pequeños productores, ayudarlos en el tema de su producción con un subsidio. Lo que se puede llegar a hacer, hay un sistema que es el sistema de pago por servicios ambientales. Quizás un pequeño productor mantiene su campo natural, otorgarle una reducción de impuestos o un subsidio por mantenerlo y por servicios que provee. Pero bueno, en conclusión, finalmente pensamos que sí es necesaria la planificación. No se puede dejar que la agricultura avance sobre los campos naturales y vender soja en el país, es importante, pero no sin planificación, sino que hacerlo de una manera más ordenada y pensando en las consecuencias. Bueno, terminó. Quiero agradecerle a muchas cosas para agradecer, no se me olvidó de nadie. En primer caso a Dios, porque bueno, de la vida y de todas las personas que tengo y conozco, y bueno, todo lo que tengo es por él. A mi familia, que siempre me apoyó todo el tiempo en todo lo que hice, siempre estuvieron disponibles y presentes a lo que necesitaba. A Marcela, que a pesar de
su estado de salud, todo lo que pudo lo hizo, siempre estuvo en lo que podía presente. A José por siempre estar disponible, siempre fue un referente para mí en la carrera, y le agradezco muchísimo, no solo por la carrera que todas las leyes que crucé, sino de la tesis, que aprendí muchísimo con vos, José. A Julieta, la que compartía su viaje, me ayudó mucho también a pensar las cosas en la tesis. Bueno, Camilo, que me bancó en el LART para clasificar el suelo, estuvimos muchas horas en la computadora trabajando. A Fede Paganini también, que me ayudó con el tema de la productividad de gabinete, siempre con mucha predisposición para trabajar.